Vamos a abordar el estudio de la porción legítima o la legítima hereditaria, a la que hemos mencionado en varias ocasiones y que ahora nos toca profundizar sobre esta temática. La legítima hereditaria, si bien no tiene una definición expresa dentro del Código Civil y Comercial, digo en cuanto a su concepto, esa caracterización podemos encontrarla en el artículo 2444, que es el que encabeza el tratamiento de este instituto. Allí se establece quiénes son los sucesores a los que corresponde la porción legítima y determina que esta porción es aquella de la que dichos sucesores no pueden ser privados ni a través de actos de disposición que contenga el testamento del causante, pero tampoco puede ser agraviada por actos entre vivos que hubiera realizado el causante. ¿Qué significa esto? Que esa porción legítima, que podríamos decir es una suerte de porción que se garantiza a determinados sucesores, una porción protegida que la ley atribuye a determinados sucesores, tiene como una doble protección. Por un lado, protege a los sucesores de las disposiciones testamentarias que pudieran exorbitar la porción legítima, es decir, cuando el causante dispone más allá de lo que es su porción de libre disponibilidad, y a su vez sugiere o propone o da la posibilidad a los sucesores de efectuar una revisión o consideración de los actos gratuitos que en vida hubiera realizado el testador, puntualmente la posibilidad de determinar si las donaciones realizadas por el mismo resultaron inoficiosas para, en tal caso, facultar a estos herederos para entablar las acciones correspondientes a la protección de su porción legítima. Como dijimos, los sucesores que tienen esta legítima tienen una porción protegida de la herencia. Esta protección supone que las disposiciones en torno a la legítima y las acciones que se confieren son de orden público. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, la legítima, como ustedes van a ver en el artículo 2449, por ejemplo, resulta irrenunciable. Esto es, no pueden los sucesores en vida, los legitimarios en vida, renunciar a reclamar su porción legítima. Y esto significa que, por más que como principio general, por más que al momento en que el causante hubiera hecho un acto gratuito, ellos hubieran prestado su conformidad, o hubieran estado de acuerdo con él, o no hubieran manifestado, digamos, ninguna contrariedad al respecto, conservarán la posibilidad de reclamar su legítima una vez fallecido el causante. Es decir, que no puede ser renunciada en vida. Lógicamente, nada obsta a que esa renuncia por parte del legitimario tenga lugar una vez abierta la sucesión. Esto es, la renuncia de la legítima en vida del causante importa un pacto sobre herencia futura que, como principio general, ustedes vieron, está prohibido. De modo que esta característica de orden público hace que la legítima sea irrenunciable por parte del sucesor y además hace pesar sobre el causante o hace pesar en torno a la herencia la necesidad de que la misma no sea gravada, no solo que no sea menoscabada, sino
que no sea gravada ni condicionada para el sucesor. Es decir, que no solo no se puede agraviar en cuanto al monto o quantum de la legítima, sino que tampoco el causante puede efectuar disposiciones que la agraven o impidan a través de determinados actos que el legitimario entre en el goce inmediato de su porción legítima. Es decir, no la puede sujetar a condiciones, ni a gravámenes, etc. Saben ustedes, o habrán visto ya a esta altura, que hay algunas excepciones en materia de indivisión hereditaria, etc., pero son excepciones expresamente previstas por la ley. Este es el principio general en materia, entonces, de porción legítima. Como dijimos, entonces, esa porción de legítima corresponde a descendientes. En el caso de los descendientes, la legítima es de 2/3. En el caso de el cónyuge y los ascendientes, la legítima o el monto de la legítima es de 1/3. Hablar de la legítima nos lleva necesariamente a hablar de la existencia de una porción de libre disponibilidad, que es de algún modo la otra cara de la moneda de la legítima. Me explico. Si la legítima son 2/3, o la porción legítima son 2/3 de la herencia, esto significa que el tercio restante es lo que llamamos la porción de libre disponibilidad. ¿Qué es la porción de libre disponibilidad? Aquella porción de la cual el causante puede efectuar disposiciones testamentarias, o en la que se van a computar, o sobre la que se van a computar, mejor dicho, las donaciones que hubiera efectuado en vida. Quiere decir que todo aquello de lo que se haya desprendido a título gratuito debe descontarse de la porción de libre disponibilidad, y a su vez los legados o disposiciones testamentarias que pretendieran hacerse efectivas solo podrán detraerse de esa porción, pues no hay ninguna posibilidad de otorgar beneficios a, mejorar a alguno de los sucesores, o bien beneficiar a terceros mediante estos actos gratuitos, si se avanza sobre la porción legítima de los herederos forzosos. Dejo a salvo la cuestión del heredero con discapacidad, que hay una situación de mejora extraordinaria a favor de estos sucesores, pero que consistiría en una excepción al principio general de la que después me voy a ocupar. Bien, ¿cómo se calcula la porción legítima? Es decir, ¿cómo puedo yo saber cuál es la legítima hereditaria? Primero diría, antes de ver cómo la vamos a calcular, es para qué la vamos a calcular. Es decir, la necesidad de calcular la legítima hereditaria se presenta justamente cuando el causante ha efectuado disposiciones testamentarias o bien ha realizado donaciones en vida, sea un coheredero, sea a favor de terceros. Entonces, en este caso, voy a efectuar este cálculo. ¿Para qué lo voy a hacer? Y bueno, lo voy a hacer para saber si la porción legítima fue agraviada o no. La forma de cálculo de la porción legítima está establecida en el artículo 2445, que establece las porciones que antes mencionamos en primer lugar. 2/3 para los descendientes, 1/2 para cónyuge y ascendientes. Dice así: dichas porciones se calculan sobre la suma del valor líquido de la herencia al tiempo de la muerte del causante. Primer rubro de nuestra fórmula de cálculo, activo líquido. ¿Cómo obtengo el activo líquido? Bueno, el activo líquido está compuesto por el activo, es decir, los bienes que
ingresan o que integran el acervo hereditario, que sería el activo bruto, de los cuales debo, en primer lugar, deducir las deudas. Recordemos que antes de heredar, y en este caso antes de calcular la legítima, vamos a detraer las deudas, que es, digamos, la cancelación de ese pasivo, es uno de los objetos principales que tiene el proceso sucesorio. Una vez detraídas las deudas, voy a tener un resultante entonces que es el activo líquido. A ese activo líquido se le deben sumar el valor de los bienes donados computables para cada legitimario a la época de la partición según el estado del bien a la época de la donación. Es decir, se debe sumar el valor colacionable, como habíamos visto que se calculaba, de las donaciones efectuadas por el causante. Es decir, se debe efectuar un cálculo aritmético, de nuevo, al igual que en el caso de la colación, recomponiendo de algún modo el patrimonio como si esos bienes no hubieran salido. Hasta aquí seguimos dentro de un cálculo ficticio. ¿Cuáles son, las donaciones que vamos a computar para llegar a lo que va a ser la masa de cálculo de la legítima? Aquí explica que para el cómputo de cada descendiente solo se toman en cuenta las donaciones colacionables o reducibles. Colacionables, ustedes ya saben cuáles son, las reducibles las vamos a abordar en este capítulo, efectuadas a partir de los 300 días anteriores al nacimiento del descendiente en cuestión, o en su caso al nacimiento del ascendiente a quien éste represente. Y para el cónyuge, las hechas después del matrimonio. ¿Por qué esto? ¿Por qué estos plazos, o sea, las hechas después del matrimonio o las hechas antes de los 300, hasta antes de los 300 días del nacimiento? Porque si alguien efectúa una donación y no está casado y no tiene descendientes, bueno, pues estas personas no pueden luego estar legitimadas para plantear la colación, como ustedes ya saben, y tampoco van a poder plantear la reducción. Entonces, si están privados de plantear la acción de colación o la acción de reducción, tampoco es razonable que esos valores se computen para el cálculo de la legítima, puesto que no tiene ningún sentido porque no pueden ir tras esos valores. Es decir, no tienen legitimaciones para las acciones, entonces no se puede computar. Respecto de qué donaciones tienen legitimación los sucesores, bueno, respecto de las efectuadas desde 300 días antes de su nacimiento para los descendientes y el cónyuge que puede colacionar o reducir las donaciones que fueron posteriores a la celebración del matrimonio. Una vez que tenemos esta cuenta, recuerden que dijimos el activo bruto, es decir, los bienes, menos el pasivo, es decir, menos las deudas. Ahora le sumé las donaciones, me va a dar un número, ¿sí? Ese número o ese resultante es lo que llamamos la masa de cálculo de la porción legítima. Sobre este número, sobre este dato, que es la masa de cálculo, voy a aplicar la fracción correspondiente a el sucesor de que se trate. Esto es, si yo tengo descendientes, voy a calcular respecto de ese número los 2/3 de la masa de cálculo. Esos 2/3 o el resultado de esa operación matemática va a ser el monto expresado en valor de la porción legítima.
Luego, si yo tomo la masa de cálculo y le resto la porción legítima que obtuve, me va a dar el valor que puede o que corresponde a la porción disponible. Estas evidencias o estos datos lo que me van a permitir justamente es saber, primero, si las donaciones que se efectuaron en vida caben, por así decirlo, dentro de esta porción disponible. ¿Qué significa caben? Bueno, significa que, supongamos que a las resultas de esta cuenta yo tengo una porción disponible de 200.000 pesos. Si en vida hice donaciones por 200.000 pesos, esas donaciones que hice van a resultar inatacables, o sea, van a haber quedado firmes. ¿Por qué? Porque esta cuenta me permitió comprobar que esas donaciones no resultaron inoficiosas. Recuerden que hablamos de no donaciones inoficiosas cuando, una vez fallecido el donante, yo puedo verificar que el valor que tuvieron esas liberalidades no excedieron la porción disponible de los bienes, que es justamente la cuenta que acabamos de hacer. A su vez, esta cifra de la porción disponible me va a permitir saber si puedo cumplir con las disposiciones testamentarias que eventualmente hubiera efectuado el causante. Supongamos que además de haber hecho estas donaciones, dejó un legado a favor de un sobrino. Bueno, nosotros dijimos que teníamos una porción disponible de 200.000, que había donado 200.000 en vida, ergo ya no me queda disponibilidad para cumplir ninguna otra liberalidad testamentaria. Por lo tanto, dichos legados no van a poder ser cumplidos. Además de van a ser reducidos o en este caso directamente va a ser imposible su cumplimiento, ni siquiera va a poder ser cumplido en forma parcial. Entonces, este cálculo de la porción disponible y de la porción legítima, como venía diciendo, nos sirve justamente para determinar en relación a las disposiciones de última voluntad, a los legados particularmente o a las instituciones hereditarias, si pueden o no hacerse efectivas con posterioridad, lógicamente, a la muerte del causante. Y en relación a las donaciones, es decir, los actos que realizó en vida, para ver si esas donaciones fueron o no inoficiosas. Eventualmente, si no fueron inoficiosas, como en el ejemplo del caso, quedarán firmes y ya no podrán ser objeto de ningún tipo de acción. Después vamos a ver exactamente cuáles son las acciones que en cada caso podrían corresponder. Pero esta es la función, digamos, que digamos, cumple este cálculo. En cuanto a aquellos supuestos donde hay concurrencia de legitimarios, que como vimos hay concurrencia por los órdenes hereditarios, entonces puede ocurrir que concurran el cónyuge con ascendientes o el cónyuge con descendientes. En el caso de que concurran cónyuge y ascendientes no hay problema porque la legítima es un medio, es decir que es un medio para ambos, con lo cual aquí se aplica el medio y no hay más inconvenientes. Cuando concurre el cónyuge con los descendientes, la legítima se calcula, o la porción legítima se calcula sobre la legítima mayor, es decir, los 2/3, por lo cual indirectamente el cónyuge se beneficia de esa legítima mayor que le corresponde a los hijos. Dejamos aquí porque se agota el tiempo de nuestro video y seguimos en otro con este mismo tema.